Buenas tardes. Hoy arrancamos con nuestra tercera charla de este ciclo de Azure desde cero. Hoy vamos a mostrar lo que son bases de datos, qué es lo que ofrece Azure a nivel de bases de datos. Hoy son generalidades. En una siguiente charla vamos a hablar ya de elementos específicos de las bases de datos como servicio. Y pues más adelante, pronto en otro ciclo, podemos empezar a profundizar con respecto a las bases de datos y conexiones y todo lo demás. Hoy, como les digo, son generalidades. Entonces, primero, pues los invitamos a inscribirse en nuestra comunidad de .NET. Este es nuestro Twitter, ahí lo están viendo en la parte inferior. Y también nosotros todas estas charlas las publicamos en nuestro canal. ¿Mm? En este momento, pues la dirección es un poco larga, la del canal, pero vamos a personalizarla dentro de poco. Pero ya tenemos B.NET Latam, pueden buscarlo en YouTube. Y todos los videos vamos a estar subiéndolos a este canal para que todos tengan acceso a las charlas que se dieron. La ventaja de estar en las charlas es que si tienen preguntas pueden hacerlas directamente. Eso es como la gran ventaja de estar en la charla. Bueno, sin más, pues vamos a arrancar en materia. Hoy vamos a hablar dentro de este ciclo de Azure desde cero, o Azure, como dirían por ahí. Vamos a hablar de las bases de datos. ¿Qué se puede encontrar a nivel de bases de datos ahí dentro de la plataforma de Azure o de Azure, como se le dice? Y dentro de esas ofertas encontramos diferentes características. Eso lo podemos ver incluso en el sitio de Azure. Ahí está la dirección en la parte superior. ¿Qué podemos encontrar nosotros a nivel de ofertas? Como servicios esto se va a profundizar un poquito más la semana entrante, pero se pueden ver eh, la parte de SQL Server Database, ¿sí? Que es una base de datos relacional y administrada. También tenemos o se tiene la base de datos MySQL. Yo también puedo montar una base de datos MySQL sobre la nube, ya incluso están todas las características para trabajarlas. Se puede trabajar una base de datos Postgres, aquí está, que también al ser no relacional se puede organizar y se puede estructurar la información pues, para las personas que consideran que su desarrollo requiere una base de datos del tipo Postgres. ¿Mm? Esto es interesante porque para las personas que han trabajado mucho la parte de, esto se llama reportes, ahí sí Rafa me corrige si estoy bien o no estoy bien, se utilizan bodegas de datos, ¿sí? Y esas bodegas de datos ayudan muchísimo para organizar la información y estructurarla. Esto es lo que normalmente se llaman data warehouse, que esa vaya más enfocada a crear algo que se llaman cubos, por eso las cajitas que están por allá, es una bodega de datos que me sirve para tomar la información, estructurarla y poder ya trabajarla a nivel de reportes, a nivel de presentar datos, de presentar la información. ¿Mm? No sé si Rafa tienes algún comentario al respecto. No, los data warehouse son las bodegas de datos y tu rendimiento tú lo puedes complementar básicamente con Power BI para extraer muchos datos o cualquier otra herramienta ya que te trabaje el tema de bodegamiento y estudios para datos. Eso Correcto. fueron los principios un poquito de lo que hoy están eh, en la onda de Hadoop y toda esta parte, pero es otro concepto. Sí. Entonces, eso lo podemos trabajar. Y se puede trabajar como servicio, exclusivamente como el esquema solo. O sea, no necesito hacer toda la implementación del servidor en SQL Server para poder utilizar esta Data Warehouse. También tenemos lo que es el SQL Server Stretch, que nos permite como extender dinámicamente nuestras bases de datos y hacer como una estructuración de las bases de datos e integrarlas si es necesario o si las requerimos. ¿Mm? Eh, Tenemos también esquemas de bases de datos no relacionales y aquí hay dos elementos interesantes. Hay uno que se llama Azure Cosmos DB,
que es toda una plataforma en donde encontramos una base de datos específicamente de Azure que se llama DocumentDB, no relacional. Está MongoDB y ambos están enfocados a manejar documentos y manejar colecciones para almacenar información. Esto en algún momento ya, la próxima sesión, pues se mirará un poco más en detalle a Cosmos DB y probablemente un poco más adelante en otro ciclo, pues ya profundizaremos en algunas o en cada una de estas bases de datos que nos ofrece Azure. Complementando esta parte no relacional, y aunque no se puede considerar que sea una base de datos o un motor de base de datos no relacional, está el Table Storage, ¿sí? Que también almacena información tipo clave valor, o sea, una llave y un dato. Casi que podríamos decir que es un almacenamiento no SQL, en donde el esfuerzo más grande en el Table Storage está en código, para poder mostrar y guardar y trabajar con los datos que se van almacenando. Sobra decir pues que por esa razón es lo más económico y es la parte base en el manejo de la información que se tiene, o la parte de las bases de datos que se manejan en Azure. ¿Mm? Eso. Eh, ¿Qué más Para les puedo decir? complementar, Miguel, Sí. lo de Table Storage, pues básicamente la gran funcionalidad, o como está planteado, es todo lo que se tiene montado sobre la plataforma de Azure. Al final trabaja todo contra el Table Storage. Lo que pasa, creo yo que han montado una maquetación sobre eso y han puesto servicios, pero el almacenamiento final lo hacen sobre esta parte. La idea de todos estos Table Storage, que son también que vienen con el tema de los Blob Storage, son servicios que te permiten almacenar grandes cantidades de objetos no estructurados, es decir, meten todo allá en un saco y después lo vas retirando tú, obviamente con todo el tema para búsqueda, indexación y demás por debajo, pero véanlo así, eso es un saco, como diríamos en la costa norte de Colombia, es un guante de catcher, lo que le tiran lo atrapa. No, y es cierto, es cierto. La parte de storage, todo lo que son storage, incluso creo que Rafa en una sesión anterior comentaba de los blob storage, estos table storage, iFile storage y otros elementos, hacen parte de toda la base de la plataforma que maneja, en este caso, la nube Azure o la nube Microsoft para almacenar la información y guardarla. Listo. Queda la parte de Redis Caché. En este caso es algo interesante porque es un caché que yo guardo en la nube. A ver, pensemos en un sitio tipo un diario El Tiempo, por ejemplo. Resulta que todos los usuarios del diario El Tiempo ingresan a la primera página. Y la primera página cambia cada 2, 3, 4 horas. ¿Sí? Pero si entonces yo dejo que todos los usuarios le apunten a la página y empiezan a consumir la página y ahí, ¿cómo se llama? Como que le apuntan y cargan datos, probablemente mi servidor se va a cargar muchísimo y todo por la primera página. Pero si yo la guardo en caché, lo que hago es que dejo, entre comillas, una foto o una información almacenada en ese caché que voy renovándola cada 3, 4, 5 horas, un día, 2 días, lo que necesite. Y eso me va a permitir que sea más rápido el cargue, que no necesite saturar mi servidor y todo el mundo está contento y todo el mundo está feliz. ¿Sí? Así como dice la canción, todo el mundo está feliz, jaja. Entonces, eso es como un bosquejo general de los elementos de base de datos que ofrece, pero no es lo único. ¿Sí? Hay otros complementos acá que se pueden encontrar también dentro de la nube, dentro de todo el esquema de la nube, y tiene que ver con, por ejemplo, el HD Insight, aquí está arriba, y este HD Insight es para manejar altos volúmenes de información, altos volúmenes de datos, para poder hacer análisis de esa información y poder arrojar resultados en poco tiempo. ¿Sí?
Está, pues como aquí aparece, está montado sobre Hadoop y tiene otra serie de elementos, tiene un R server por debajo, se maneja el lenguaje R, igual se puede manejar cualquier tipo de lenguaje para poder conectarse. Y eso permite o facilita muchos elementos en cuanto a altos volúmenes de información y análisis de datos en ese punto. ¿Mm? Si tienen alguna pregunta, háganla, aprovechen porque estamos haciendo acá. Igual no es el único momento en que vamos a hablar de bases de datos, pero estamos como haciendo toda la introducción a todo este tema. ¿Sí? En la parte de Azure Databricks, como ladrillitos, como organizar toda la información, genera diferentes clústeres de almacenamiento de datos para poder organizar y poder conectar la información. Esto ya pues es un poco más de la parte de infraestructura. En algún momento, si ustedes requieren conocer un poco más de esto, podemos llamar a alguien que maneje muy bien este tema o que conozca este tema para que nos pueda profundizar con respecto a esto. ¿Mm? Seguimos por acá mirando el Stream Analytics o Stream Analytics, corríjanme ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Que toma información de diferentes medios, todos los datos que pueden venir de, por ejemplo, de IoT, pueden tomar información que viene de data almacenada en diferentes repositorios de datos, ¿sí? Toma toda esa información. Un ejemplo, tenemos sensores geográficos para detectar posibles maremotos a lo largo del mundo y eso está enviando información cada X cantidad de segundos. Y eso estamos hablando de, pueden ser miles o millones de dispositivos. Entonces tenemos un sistema, aquí hay un sistema que permite hacer tomar esa información, que no se cuelgue la información, por decirlo así, y poder hacer como permitir ese flujo de información en tiempo real. Y eso complementándolo con lo otro que hemos visto al comienzo, que es la parte de HD Insight, se puede hacer análisis de esa información en tiempo real de una forma muy, muy rápida, sin muchos problemas. ¿Alguien quiere comentar algo? Que escucho por ahí como un ventarrón. Si tienen preguntas, no deben hacerlas. ¿No? Bueno, entonces, aquí hay otra serie de servicios, como el Data Lake Analytics, ¿sí? Que es análisis de los macrodatos, servicios, análisis services, que es similar, pero entonces ya es enfocado a nivel empresarial. Event Hubs, que es hacer como una telemetría también de datos y de dispositivos, es como un complemento del Stream Analytics, pero enfocados a otra serie de dispositivos. Data Factory, que es para administrar y, como dice acá, la parte de coordinar, administrar todo lo que es el flujo de información. Todo esto no funcionan propiamente separados. Se integran muchos de estos servicios para poder hacer todo el esquema del manejo de la información y el análisis de la información. Todo esto están más enfocados al análisis de la información. Ya habíamos visto nosotros el Data Warehouse, y ese Data Warehouse, pues como habíamos visto, hace referencia al análisis de datos, pero ya es asociados con SQL Server, a datos ya más pequeños de pronto en comparación a otros. Esto es un tema que vamos a tratar dentro de este ciclo, que es Machine Learning Studio, que es cómo fácilmente podemos hacer un análisis de datos y poder hacer predicciones, poder sacar conclusiones rápidas dentro de esto. Nos queda aquí pues mirar la parte del catálogo, ¿sí? El almacén del Data Lake, que tiene que ver con la parte del Data Lake Analytics, entonces como el warehouse, el Data Warehouse del Analytics en este caso, y el Power BI, que ya Rafa lo había comentado. Esto es un servicio bastante interesante que va en dos vías. El primero es un servicio que se puede consumir arriba de la nube, y el otro es que yo puedo embeberlo dentro de mis aplicaciones. Y es un servicio que toma la información, ya sea de un data warehouse o incluso la puedo transformar dentro del mismo Power BI viniendo directamente de cualquier repositorio de datos.
Y cuando digo cualquier repositorio de datos, hablo de un Excel, de una hoja separada por comas, o un documento de texto separado por comas, o de cualquier elemento de datos. Y me grafica la información de una forma rápida, de una forma fácil, de una forma muy cómoda, y yo puedo integrar eso dentro de mis aplicaciones. Entonces se puede presentar, hacer una presentación o tener algo muy dinámico, muy presentable, muy esquematizado, por decirlo así, que me permite generar filtros, incluso integra mapa, la parte de mapping, o el mapeo de la información, en donde puedo crear mapas de calor y otra serie de datos con respecto a la información que quiero analizar. ¿Mm? Y a pesar de que no están ofrecidos como servicios, pero sí como máquinas virtuales, Azure también tú puedes instalar una máquina virtual para tener DB2, Oracle, Postgres si lo necesitas. Entonces, no es visto como un servicio como tal de almacenamiento, perdón, de base de datos, sino ya como un servicio en máquinas virtuales. Pero se Correcto. tienen esas opciones. Hacia allá entonces vamos a hablar un poquito, ya aprovechando que Rafa dijo eso, voy a aprovechar para responder una pregunta que hizo Diego por acá, que pregunta que si en Power BI Embedded tengo que tener la información normalizada. Técnicamente hablando, no, ¿no? Pues el ideal sería tener la información normalizada pues para que el peso no recaiga sobre Power BI en el tema de tomar los datos, partirlos, organizarlos, estructurarlos. Yo puedo en Power BI utilizar casi que toda la API o todo el repositorio que tiene Power BI realmente en la nube, es lo que estoy utilizando, sino que puedo plasmarlo dentro de mi propia aplicación. Esa es la ventaja que tiene y pues no necesito tener un cubo o no necesito crear una bodega de datos para pasársela a Power BI, pero entonces estoy cargándole un poco más de peso en la parte del proceso. El ideal es que sí, o que por lo menos si yo voy a asociar la información con un Excel, por ejemplo, pues el Excel que tengo ya tenga como las columnas y la estructura de lo que voy a presentar o que voy a utilizar. Un ejemplo, yo puedo pasarle a Power BI eh, la fecha, toda la fecha completa, día, mes, año, hora, minuto y segundo. Y dentro del Power BI puedo, ya sea por código, utilizando los servicios o utilizando los esquemas, decirle, mire, de aquí, de esta fecha, saquen horas, saquen minutos, saquen segundos. Eso pues se puede pasar así, a lo loco, ahí que coge y dentro de eso discrimínalo. O yo puedo, dentro de mí mismo, entre comillas, hablemos de un Excel, así que es lo, como de las cosas más sencillas que puedo pasar. Yo puedo dentro del Excel decir, mire, esta columna es de día, esta columna es de mes, esta es de año, y con eso pues le queda un poco más fácil analizar la información al Power BI o por lo menos hace que sea un poco más rápido. Ok, Diego nos pregunta en cuanto a dimensiones. Eh, no, digamos que el Power BI te ayuda a dimensionar la información, ¿sí? En otras palabras, para generar los cubos y el cruce de datos, porque por ejemplo yo puedo hacer dinámicamente que arrastro un dato, corrígeme si es hacia allá o no que iba dirigida tu pregunta, Diego. Yo puedo arrastrar un dato y puedo arrastrar otro y con eso puedo hacer un cruce de información para que me presente los datos. Power BI dentro de todo su esquema de gráfico me permite hacerlo. Casi, entre comillas, casi que automáticamente sin que yo haya normalizado todos los datos. Claro que en algún punto tengo como que organizarlo, ¿no? Entonces Power BI me permite organizarlos dentro de la estructura del mismo Power BI o, vuelvo y digo, el ideal es que yo ya lleve como los daticos separados en columnas para que sea mucho más rápido y mucho más cómodo hacer ese dimensionamiento que tú planteas. Pero, por ejemplo, ese es un tema, así como tú me estás y las preguntas que tienes, que podríamos considerar para futuras charlas. Si les parece y si hay bastantes personas interesadas, podemos buscar para hacer futuras charlas sobre Power BI específicamente, por lo menos así sea una charla pequeña. Listo. Entonces, si no tienen más preguntas, pasamos a hablar ya algo de lo que comentaba Rafa. Aquí vamos a mostrar.
Resulta que dentro del ambiente de la nube, de Azure, bueno, como se diga, yo puedo crear otro tipo de bases virtuales, de bases de datos, pero dentro de máquinas virtuales. Ya vienen imágenes virtuales establecidas, por ejemplo, para que yo pueda tener un Oracle sobre Linux. Hago publicidad pues para algunas de las personas que estén interesadas sobre todo este tema. Estamos dictando unas charlas, mañana en la noche hay otra charla de Oracle sobre Linux. Entonces, ahorita más tarde lanzamos toda la publicidad al respecto. Son 3 jueves más que quedan de estas charlas. Entonces, Oracle sobre Linux, por ejemplo, la puedo ver como máquina virtual y se puede trabajar todo el servicio, todo lo que necesites de trabajar sobre Oracle en ese punto. No es el único tipo de base de datos que nosotros podemos utilizar en la nube. Hay otro tipo de montajes que podemos hacer también sobre máquinas virtuales. Si necesitan montar, no el MongoDB que les comentaba ahorita a ustedes como servicio, sino MongoDB, una estructura de servidor de MongoDB, también puedo montarlo. O sea, yo puedo montar un servidor. Ya hay varias imágenes que me permiten montar servidores específicos de bases de datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un MySQL sobre Ubuntu. Esto también es una máquina virtual y es una imagen que ya puedo montarla y en 10 minutos, 20 minutos máximo ya tengo listo e implementado todo. Por otra parte, pues en bases de datos podemos montar todo el esquema que les había comentado como servicio, revisión en la nube, toda la estructura o lo que habíamos hablado. En la parte de máquinas virtuales también ya hay varias imágenes en donde podemos consumir ya bases de datos preestablecidas o prediseñadas. Sí. Si no tienes más preguntas, o Rafa, si tienes algo más para complementar. Sí, Miguel, ese Oracle Linux que estabas viendo ahí es el sistema operativo de Oracle. Ya viene tuneado para la base de datos de SQL de ellos, de Oracle como tal. El que está abajo que dice Oracle Database, Standard Edition o Enterprise Edition son las bases de datos como tal. O sea, esa sería ya la máquina virtual de la base de datos y los otros que están arriba son simplemente los sistemas operativos. Entonces, es como lo que queríamos mostrarles a ustedes en esta charla corta. Acuérdense que los objetivos de estas charlas es que sean al grano, que ustedes tengan una visión completa o por lo menos un mapa general de lo que queremos presentarles. En este caso fue la parte de los servicios generales o la parte general de servicios que ofrece Azure como bases de datos. En la próxima charla vamos a ver los servicios ya específicos, por ejemplo un SQL Server, un Cosmos DB, eso, y vamos a ver más en detalle en qué consiste cada uno de estos detalles, o en cada una de estas bases de datos. Si no tienen más preguntas, eh, perfecto, entonces quedamos para la siguiente sesión, los invitamos para mañana a las 8 de la noche, Rafa. Sí, a las 8 de la noche. Sí, para este tema, para manejar este tema de Oracle sobre Linux, que es lo que está manejando Jorge Arturo Garzón, si mal no estoy. Guzmán. Guzmán, qué pena, Jorge Arturo Guzmán nos Sí, está indicando todo, nos está brindando todo este tema. con respecto al tema de Power BI, tú sabes que existe Power BI Server y hay un Power BI Report Server. Y la versión del año pasado, la versión de octubre, te permite conectividad directa sobre SQL Server, con lo cual tú podrías estar haciendo reportes en Power BI directamente pegándole a tu base de datos transaccional, no a tu base de datos OLAP, lo cual te ampliaría un poco lo que es el manejo de reportes bajo Power BI. Mm, eh, Tengo entendido que en futuras versiones van a permitir conexiones directas contra Oracle. Hoy en día, y otras bases de datos, hoy en día, para hacer ese tema de conexión, sí tendríamos que tener lo que es, creo que en Oracle y las demás bases de datos, tener lo que es el tema de cubos. O sea, tendrías que tener un cubo para poderlo leer.
pero con SQL sí creo que lo puedes hacer en una conexión directa Sí, a base de datos transaccional. sí, ahí lo que dice Rafa es importante, porque lo que les comentaba, o sea, ni siquiera o sea, se puede conectar con cualquier esquema de datos sin necesidad de tener el cubo, a excepción de lo que dice Rafa, que si hay unas bases de datos, por ejemplo, con Oracle, no me acuerdo cuáles son las otras dos, que tú las mencionaste ahorita, creo, donde sí es necesario conectarse con una bodega de datos específica, ya deben estar los datos trabajados, organizados, dimensionados para poder organizarlo. Dentro de las diferentes plataformas con las que se conecta Power BI, no estoy muy seguro si en este Embedded también está habilitado, pero el Power BI se conecta directamente con SharePoint, por ejemplo, con las listas de SharePoint. Para los que conozcan un poco el tema de SharePoint, es como un Excel, por decirlo así, en alguna medida, algunos elementos. No es propiamente eso, pero como para ver la visión. Alfonso me pregunta que si vamos a subir esta charla dentro de YouTube. Sí, claro, la vamos a subir al canal. Lo que hacemos es terminamos diferentes elementos, pues, o la charla de hoy, la de mañana, el fin de semana, como que le hacemos una revisión y la subimos al canal. Entonces, en el canal ya les paso el link. No sé si Rafa, mientras tanto, quieres hacer alguna otra aclaración o algo. No, por lo pronto no. Simplemente ya se nos acabó el tiempo, la media horita que teníamos destinada era para hacer un demo de creación y conexión a la base de datos de SQL. No, pero O eso lo dejamos para otro tema porque ese tema es interesante y sí es bueno llevarlo así como un poquito más despacito. Porque ese tema sí es interesante, incluso si quieres lo programamos también. es una conexión a SQL. Hay dos temas para aclarar con respecto al tema de SQL. El SQL que nos mostró Miguel es un SQL Server como un servicio. No es el SQL Server que nosotros estamos acostumbrados a instalar en un servidor on-premise. Comparten mucho del motor, pero normalmente lo que hay mucha funcionalidad que está hecha, creo que es en el motor, que todavía no está trasladada o se demora un poquito en llegar al servicio como tal. Para tener presente que cuando yo instalo un servicio de SQL o monto un servicio de SQL en la nube, hay unas cuestiones de afinamiento que son un poco diferentes a lo que yo hiciera sobre mi servidor NT server o sobre un servidor Linux. Acuérdense que SQL Server corre sobre Linux. Ya fue liberada, si no me equivoco, la versión para producción de SQL Server sobre Linux. Yo estoy haciendo unas pruebas al respecto y el rendimiento es bastante interesante. Eh, en ese orden de ideas, cuando yo vaya a colocar SQL como un servicio o adquirir el servicio de SQL en la nube, tendríamos que tener el tema de lo que es el canal y algo que llaman ellos las unidades de procesamiento para afinar y hacer el tuning de lo que yo necesitaría en mi nube. Claro, Rafa. Y esa sería la idea de la charla, de la próxima charla, que también es de base de datos, la del martes. Comentar pues ya esos detalles específicos de las bases de datos como servicio. Por ahora nos despedimos, esperándolos en una próxima ocasión. Muchos éxitos a todos y que estén muy bien.